Sí. Bueno, yo empecé a bailar primero por una cuestión de edad. Es mucho más grande que yo, como se verá. Este, empezamos en una compañía, bueno, en nuestro país viste que el fútbol y el folclore es lo más barato para como expresión artística, como deporte el fútbol, ¿no? Así que bueno, empecé bailando folclore. Yo era fanático de una compañía que en ese momento era furor, que era el Ballet Bransen. Así que empecé bailando en el barrio con mis hermanos y bueno, no sé, en menos de un año dije quiero ir a esa compañía, quiero estar ahí y me lo propuse y bueno, con el apoyo por supuesto de la familia lo pude hacer. Así que empecé a laburar desde muy chico, tenía 15 años y bueno, giras, televisión y a la noche en casas de tango, por ejemplo. Laburábamos en esa época, existía Casablanca acá en San Telmo, que ya no existe más, y compartía todas las noches con figuras de primer nivel, desde Juan Carlos Copes, Antonio Agri, María Graña, Leopoldo Federico, bueno, así que me nutrí desde muy chico. Tuve la suerte de poder trabajar con maestros muy grandes y con mucho conocimiento, ¿no? Yo empecé casi igual, o sea, empecé en un ballet de barrio porque mi hermana empezó a bailar y bueno, me enganché, tenía 14 años y a los 2 años los profesores se separaron y justo ese año había ido a ver la muestra de fin de año de esta compañía en la que nos conocimos, que era el Ballet Bransen. Y me viste a mí y flashaste. Claro, no, vos no estabas. Pero fue así que al próximo marzo fui y me anoté en los cursos de esta compañía y bueno, al año más o menos de estar en los cursos me invitaron a formar parte del ballet, a empezar a ensayar con el ballet y bueno, también yo tenía 17 años cuando empecé en el Ballet Bransen y ahí fue que nos conocimos. Éramos compañeros, pero también empezamos de la misma manera. En esa época hacíamos mucho, por ejemplo, Botica de Tango, La Noche con Amigos, que eran programas de televisión de, bueno, Argentinísima, y estábamos todo el tiempo cruzándonos con artistas del tango. Ella tiene una historia más familiar. En cuanto al tango, del lado de mi familia es más del lado del folclore, ¿no? Sí, en realidad mi abuelo por parte de mi mamá era fanático tanguero, entonces y vivíamos con él y entonces desde que se despertaba era poner los cassettes de tango y bueno, en las familias así muy patriarcales era lo que el abuelo ponía, entonces yo me acuerdo de escuchar tango desde que prácticamente tengo memoria hasta toda mi adolescencia, hasta que él falleció. Entonces, si bien no era milonguero ni bailarín, escuchaba tango, o sea, todos los días íbamos de vacaciones a Córdoba y las 12 horas de auto era tango, Julio Sosa, Troilo, era como mucho tango. Entonces, bueno, me crié escuchando tango. Después me inicié bailando folclore, pero el tango era como la música cotidiana en mi casa. Bueno, después de estar varios años ahí en el ballet como compañeros, no sé, un día me bañé y nos pusimos de novios y fue como todo así muy fugaz. Muy acelerado, decidimos eh, dejar la compañía y probar qué podía pasar si bailábamos juntos de forma independiente. Así que bueno, paralelo estábamos tomando las clases de tango y bueno, era una disciplina que en principio nos costaba muchísimo. El tango tiene algo muy particular, como cualquier expresión artística, que lo tenés que entender. Entonces, en principio teníamos mucha capacidad como bailarines, pero realmente nos costaba entender qué era el tango. Y entonces, quizás en ese momento no sabíamos qué sucedía, pero estábamos como vacíos, ¿no? O sea, estábamos sí haciendo los movimientos, los pasos, la música y demás, pero casi sin entender, ¿no?
Sí, bueno, también me parece que era una cuestión también de juventud y de que nos agarraba como con muchas ganas de hacer, entonces, nada, estábamos como acelerados a mil, sacando pasos y entre nosotros y cómo se hace, y tomando clases y practicando y esto, y me parece como que con toda esa vorágine no íbamos como a lo profundo, sino como que nos quedábamos como en ese acelere. Que fue Cacho Dinsel. Nosotros llegamos a su estudio y el tipo de una simpleza total, un bohemio real, pero con una pasión por lo que enseñaba, que nos transmitió como esa pasión y esa curiosidad y esa cosa desde su punto de vista y con una lógica muy muy acabada. Entonces a nosotros nos fascinó ese mundo desde el lugar que él nos lo mostraba. Entonces, y con todas sus explicaciones y con todas sus metáforas, como que nos metió de lleno y con su generosidad, que por ahí al principio Cacho era muy particular y vos ibas y sus clases eran como prácticas. Vos podías estar ahí de 2 de la tarde a 6, 7 y tenías que practicar. Y el tipo pasaba, te tiraba algo y por ahí a la hora o 2 horas volvía a pasar y te decía algo más. Y vos mientras tanto, bueno, había gente tomando mate, charlando y nosotros estábamos ahí las 3, 4 horas bailando. Entonces Cacho es como que nos empezó como de a poco a dar cada vez más y nada, nosotros que en ese momento éramos muy fanáticos, íbamos a la clase de él y nos clavábamos las 4 horas practicando como si fuera un ensayo. Éramos medio raros en ese entorno que era mucho más relajado, pero él nos brindó eso, como la curiosidad y la pasión por lo que él nos estaba enseñando, ¿no? Que bueno, después lo seguimos desarrollando, pero creo que el haber encontrado a Cacho como primer maestro nos dio como una visión un poco, no solo desde el movimiento, sino el por qué. Él usaba muchas metáforas y que la luz te sale del pecho y tiene que iluminarle la cara a tu compañero. Todas esas cosas que a nosotros nos hicieron tomar como otra dimensión de lo que estábamos aprendiendo. No era solamente, bueno, el paso, la secuencia, tenía una manera como muy poética de enseñar. Y creo que nos nutrió mucho en ese momento. Sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos como referentes muy marcados que son Roberto Herrera y Vanina Vilús y Miguel Ángel Soto y Milena Plebs, que yo creo que ellos han hecho bailar por ejemplo, a nuestra generación, calculo que a casi todos, era verlos bailar y eran como si hubieran bajado, no sé, marcianos y los pusieron ahí en medio del resto, sin quitarle el mérito al resto, ¿no? Pero para nosotros era querer ser eso, así que bueno, era sentarse en la butaca del teatro y quedarte así como aplastado y decir yo jamás voy a poder hacer eso. Entonces era el incentivo para el otro día levantarte y ponerte a practicar en el garage y bueno, lo que sí reconozco, tuvimos la suerte y la inteligencia de poder rescatar la disciplina de las primeras compañías en las que estuvimos, porque hasta el día de hoy mantenemos en nuestro trabajo disciplina. Para mí es sinónimo también de eso. Eso cortar. De eso. La disciplina es algo fundamental cuando es parte de la pasión, es como
el alma de la pasión. Vos podés ser un apasionado, pero si no tenés como una forma, un sistema de trabajo, yo creo que es mucho más difícil. En este sentido, a nosotros nos ayuda mucho el orden de trabajo. Cuando trabajás solo, en el caso nuestro somos una pareja, pero no sé, es mucho más difícil mantener como una estructura de trabajo si estás solo a que si estás con un equipo de gente, ¿no? Siempre bajo una dirección que te va marcando los tiempos de ensayo y demás. Siempre tuvimos como una inquietud artística, como nosotros decimos que nosotros no tenemos una forma de bailar, nosotros tenemos una forma de pensar. Entonces, la forma de pensar no es solamente desde el paso, sino es querer contar o querer mostrar una estética. Entonces, todo tiene que ver, desde el paso que elegís para hacer hasta el vestuario que usás, la música que usás. Así que bueno, eso, si bien obviamente a medida que van pasando los años eso se va cultivando y se va nutriendo, es algo que por suerte coincidimos en el producto que queremos mostrar, ¿no?